noche en la que tú viniste a este mundo para traer cumplimiento al anuncio de la venida del Salvador a este mundo. Te damos gracias porque no solamente naciste, sino que moriste y resucitaste y vuelves un día por tu iglesia, Señor. Hoy venimos expectantes diciendo que te necesitamos. Oh Jesús, te adoramos y te exaltamos y te pedimos que tú hoy hables a nuestro corazón, Espíritu Santo, que encuentres libertad en nuestros oídos, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para hacer tu obra. Padre, que tu obra hoy sea completada perfectamente en nuestras vidas. Queremos ser como aquellos que escuchan y actúan, Señor, en conformidad a tu palabra. Queremos ser corazones donde tu palabra se siembra y dan fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra del enemigo, todo aquello que viene a destruir, a afectar tu obra, toda incredulidad, toda actitud de escepticismo. Lo apartamos en el nombre de Jesús y te decimos que estamos deseosos de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Este cántico que se escucha en Navidades, ¿verdad? O Holy Night, es muy comercial a veces en inglés, pero habla acerca de lo que habló Miguel al principio de la apertura del culto. Y me encanta porque este mensaje yo lo he querido denominar un anuncio de esperanza. Anuncio de esperanza. Y el anuncio de esperanza lo encontramos en Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, donde dice el profeta, anuncia la venida del Señor y dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Habla de esa naturaleza humana de Jesús, un niño nos es nacido, y la naturaleza divina que coexiste con la naturaleza humana de Jesús, que un hijo nos es dado. Ese hijo que también anuncia el evangelista Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal modo amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Jesús no es condenar. Jesús no vino a este mundo para traer condenación a nuestras vidas, sino para traer salvación. Y para que una vez que le aceptamos en nuestras vidas, Él traiga vida en abundancia. Mientras que Satanás vino para matar, hurtar, destruir, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Quiero que por un momento pensemos que este anuncio, abriste con Isaías 53, ¿verdad? Y empieza el versículo 1 diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a este anuncio? Ese anuncio de Jesús era un anuncio de esperanza, necesario para la restitución del pueblo de Israel, necesaria para la salvación del mundo. Sin Jesús, tú y yo hoy no estaríamos aquí, ¿verdad? Sería complicado, porque aquí hemos venido a adorar a Jesús. Aquí hemos venido por una causa, por un encuentro con Él. Ese anuncio trajo esperanza en un momento muy difícil. Y yo quiero que pensemos un momento, el contexto en el que nació Jesucristo no fue un contexto nada sencillo. Era un contexto muy complejo. A veces, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo muchas veces he dicho, ¿cuánto me hubiera gustado estar ahí por los caminos de Galilea, ¿verdad? Hay gente que hace viajes también a Israel, algo que es recomendable, para tratar de experimentar tener esa experiencia de lo que significaba seguir a Jesús en esos momentos. Pero el momento en que vivía el pueblo israelí era muy difícil desde un punto de vista sociopolítico como un momento espiritual. Sociopolítico en primer lugar porque estaban invadidos. ¿A ti te gusta estar invadido? No es muy buena idea, ¿verdad? Y aunque había una serie de acuerdos entre la provincia de Palestina y el Imperio Romano que hacía que fuera una provincia un poco diferente porque respetaban usos y costumbres, respetaban las leyes, en cierto modo, del pueblo de Israel, la Torá, y permitían también que el sacerdocio ocupase posiciones de autoridades, incluso tenían un rey. El rey que tenía el pueblo de Israel en aquel momento era un loco, un tipo que se había cargado al resto de descendientes y que, si no fuese poco, luego ordena la matanza de los inocentes, que es la que ordena matar a todos los niños menores de 2 años.
era un tipo bastante complicado, ¿no? Como para enfadarte con él y decirle que es que no me caes bien, ¿no? A ver qué pasa. Ahí no podían salir a muchas manifestaciones. No era una buena idea, porque si tú salías a una manifestación, lo probable es que los romanos iban a empezar a poner cruces a lo largo de la calle y te iban a colocar ahí y que las aves rapaces se comieran tu cuerpo. Es lo que hacían. Era una situación complicada. Pero también era una situación espiritual difícil para el pueblo de Israel, porque estaban los religiosos que únicamente pensaban en la ley, y más que la ley, la apariencia del cumplimiento de la ley, y aquellos que simplemente esperaban una guerra para que los romanos se marchasen. Y para colmo, encontramos un silencio intertestamentario que es desde cuando empieza el Nuevo Testamento y cuando termina cuando termina el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿de cuántos años? A ver, voluntarios. 400. Hace 400 años, aquí estamos en el siglo de oro de la literatura española, es decir, hace 400 años, ¿y te puedes imaginar 400 años? Es muy parecido a la situación de esclavitud que vivía el pueblo de Israel 400 años, 300 años ahí, ahora 400 años de silencio prácticamente profético. Y encontramos aquí ya a Juan clamando en el desierto, anunciando que Jesús había llegado. Ese contexto era complejo. Y hoy, el contexto en el que vivimos, necesitamos aún proclamar el anuncio de esperanza. Necesitamos aún proclamar que Jesús es la esperanza de este mundo. El mensaje no ha cambiado. El contexto es distinto, pero sigue siendo complejo. Y yo hoy quiero hablar de cómo debemos de vivir como iglesia. ¿Qué papel tenemos en medio de un contexto tan difícil como el que nos toca vivir hoy? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que el Señor nos llama a hacer en medio de un contexto que si bien no estábamos invadidos, que si bien no estamos absolutamente cohibidos, si bien hoy estamos en la gracia y el reino de Dios ha sido establecido, no hay un silencio sí tenemos que tomar nuestro lugar y no es fácil. Y de eso quiero hablar, de que ese anuncio esperanzador lo tenemos nosotros. Amén. Por eso yo quiero que pensemos en que nosotros somos la respuesta a este mundo. ¿No te pasa que te ves afectado cada vez que pones la televisión, cada vez que lees un periódico, cada vez que ves una manifestación en la calle? ¿Te ves afectado por la situación que se vive? Cuando uno ve la tele y ve los jubilados saliendo a la calle clamando por mejores pensiones, porque la seguridad social no garantiza. Cuando vemos en el Parlamento que se producen ahí una serie de discusiones, no quiero hablar hoy de política, simplemente quiero que nos contextualicemos. La realidad que vivimos es normal que nos afecte. Nuestros hijos, los principios y valores que se enseñan en las escuelas, las leyes, las normativas que se aprueban y que tanto son a veces diferentes a los principios y valores que nosotros creemos, confesamos, vivimos. Y a veces eso nos lleva a que como creyentes estemos muy pendientes de que venga un político de turno y sea el salvador. Venga y nos haga una política, nos cambie el contexto en el que vivimos y por arte de magia, como de un día para otro, la cosa cambie. Y los creyentes debemos de saber que no es una cuestión de política, que Dios no es del PP, ni es de Podemos, ni es de Vox, ni es de Ciudadanos, ni del PSOE, ni de ningún partido político. Que Dios ha instituido la iglesia y somos la única esperanza de este mundo. Que no hay política que pueda restituir la paz de esta sociedad y que nosotros somos los únicos que podemos cambiar el contexto en el que vivimos. La esperanza no está en un político. La esperanza reside en ti y en mí. Y en que nosotros ocupemos nuestro lugar. Por eso es importante que entendamos qué es lo que tenemos que hacer. Con esto no quiero decir que, pues ya no voto, ¿para qué? No, a ver, en democracia tenemos un privilegio y es que podemos participar.
Y es normal que en una mayor o menor medida nos sentamos mejor o más representados en un determinado personaje que pueda surgir o no. Eso es perfectamente, es más, es una responsabilidad, porque ser ciudadano tiene derechos y obligaciones. Lo que estoy diciendo no es que eso se deba de aparcar, sino que no debemos de perder el foco. ¿Amén? Pero es normal que estemos preocupados, por eso yo quiero empezar a hablar de la preocupación en este contexto en el que vivimos. Todos estamos preocupados, ¿sí o no? Si no te preocupas, pues muy bien por ti. El otro día estaba, no sé si fue ayer, ¿no? Creo que estaba hablando con Samuel y le dije, ¿cómo estás? Y dice, está ahí con cosillas y todos estamos con cosillas. El día que dejemos de estar sin cosillas, dije, ¿verdad? O sea, cuando estemos en el cielo. Mientras tanto vas a estar preocupado. Así que bienvenido al mundo real. El Señor no te va a quitar las preocupaciones. Lo que promete el Señor es no dejarte solo, que son cosas diferentes. Pero Jesús dijo, en Juan 16:33, lo podemos buscar si quieres ir buscando ahí mientras lo leemos, pero un mensaje, lo puedes apuntar a aquellos que estén apuntando y aquí atrás va a aparecer seguramente. Juan 16:33. Jesús anunció a sus discípulos una serie de cosas que debían de suceder, dificultades que debían de atravesar y que nos sirven a nosotros para entender que es normal estar preocupado. El Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo que tendréis happiness, no, ¿qué dice? Aflicción. Pero confiad, aquí es la parte importante, yo he vencido al mundo. Jesús también dijo que ni las puertas del Hades podrían prevalecer contra ¿quién? ¿Y quién es la iglesia? Entonces no hay nada que pueda prevalecer. Las preocupaciones son normales. Cuando yo veo en un contexto, y os voy a confesar un secreto, esto lo saben algunos amigos que hemos hablado, pero cuando mi mujer se quedó embarazada de mi hija, hubo un momento donde a mí me entró una crisis y dije, ¿qué voy a hacer con mi hija en este mundo de locos? Shakespeare, a quien les guste la literatura inglesa, decía algo que era más bien tipo de Lord Byron, un poco oscuro, pero decía que los niños lloran cuando vienen a este mundo porque vienen a este mundo de locos. Entiendo, como diciendo, ¿qué hago aquí, no? La preocupación puede hacer dos cosas, dominarnos o desorientarnos. Es importante saber qué hacemos con ello. Por eso es importante que cuando nosotros, por ejemplo, vemos que se adoptan determinadas medidas, como por ejemplo la ideología de género y otras medidas que distan de nuestras... Hay que respetar, evidentemente, la cohesión social en democracia es una característica natural del pluralismo, no todos somos iguales, pero cuando vemos y nos sentimos que se nos imponen, ¿te has preguntado qué es lo que tengo que hacer? Porque la respuesta no es únicamente de movilización política, porque para eso están los políticos. ¿Qué respuesta espiritual, qué debemos hacer con nuestra preocupación? Porque preocupamos por nuestros hijos, nos preocupamos por el lugar donde van a desarrollarse. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y es importante que no nos dejemos dominar por esas preocupaciones. Por eso el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Antes el pastor Julio, cuando nos estaba dirigiendo al momento de oración, hablaba de echar todas nuestras preocupaciones en el Señor, ¿verdad? De volcarnos. El gesto, hay un libro que se llama El Peregrino, de Juan Bunyan, que habla de un momento en el que el peregrino está cargado con una mochila y cuando llega a la cruz se despoja de esa mochila y la arroja. ¿Tienes preocupaciones? Arrójalas a los pies de la cruz. También estas de las que estoy hablando, debemos de rendirlas en oración. Pero no dejemos dominarnos por ellas, porque entonces perderemos el foco. Dice el versículo 6 de 1 de Pedro 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Debemos de tener cuidado qué pasa cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos. Porque como no estemos enfocados, ¿quién está pendiente también? El enemigo. La prueba siempre es una oportunidad de parte de Dios y una oportunidad para el enemigo también. Encontramos ejemplos en las Escrituras que nos permiten ver buenos ejemplos y malos ejemplos. Y todos los ejemplos vienen bien para nosotros. Porque quien pringa decimos, Señor, gracias que él pringó y yo puedo aprender. Claro. Mira este Saúl, ¿no? Todos, mira el Saúl. A ver qué hubieras hecho tú si no tuvieras tú para leer de Saúl. Y tienes un ejército de 12.000 tíos delante tuya ahí que te quieren dar castaña. Y tú esperando a ver dónde está Samuel. A ver qué haces. Acá, Saúl, impío. Pues para eso, te has muerto. ¿Me equivoco? ¿A qué lo has pensado, Claro. Pero Saúl, el error que tuvo es que puso su preocupación y en lugar de rendirlas al Señor, ¿qué ocurrió? Se dejó llevar por el impulso. Hay gente que ante la preocupación, ante el estrés, coge y se levanta, ¿no? Como la gente que se agobia en una conversación, coge, se levanta, cierra la puerta y te deja ahí hablando solo. Y dices, pero bueno. Impulsivo, emocional. Todos tenemos nuestra personalidad, eso es perfectamente natural y normal, pero que no nos domine. Por eso la Biblia dice que hay que tener dominio. Un amigo americano estaba predicando y en lugar de dominio propio enseñó demonio propio. Dice, hay que tener demonio propio. Mejor no. Los demonios nos alquilan. No es buena idea. Mejor dominio que demonio. Algunos tienen demonio propio en lugar de dominio propio, pero... Ay, Señor. David tuvo una situación parecida a la de Saúl. Y David, por ejemplo, cuando estaba en unas campañas militares antes de comenzar su reinado, pues estaba escapando de Saúl y por otro lado estaba trabajando. Era un tipo bastante diligente. Y le dejaron una zona en el Negev para que él pudiese tener ahí su poblado. Y cuando se marchó y volvió, se encontró que habían secuestrado a todo el mundo y que le habían quemado las tierras y que le habían destruido las casas. Una situación parecida a la de Saúl, una afrenta bastante complicada. Y encima le habían secuestrado hasta la familia. Y para colmo, esos 300 de David, que siempre pensamos que estaban con él, en aquel momento estaban hablando de apedrearlo. Ese murmullo de... Y David dijo, ¿qué hago? Y consultó el efod. En otras palabras, buscó al Señor. Volcó su preocupación en el Señor. No se dejó dominar porque David también tenía un carácter... Era en plan Pedro. Lo único que al Señor le gusta la gente así, pero también que sea sobre todo humilde, ¿no? Pedro hizo, que te corto la oreja, ¿no? Y David también, David se controló más de una vez, ¿no? Como en Abigail, por ejemplo, que se quería cargar a quién. Y ahí se controló. Es importante que tomemos decisiones acertadas. ¿Qué hacemos con nuestra preocupación? Pero además, no solamente no nos debemos de dejar dominar por ella, sino que no debemos de perder el foco. Porque si vemos el contexto que nos rodea como un problema únicamente político, como un problema únicamente social, como un problema únicamente educativo, como un problema únicamente familiar, no nos enteramos de nada. De nada. Absolutamente de nada. Y seremos uno más en medio de una sociedad que piensa diferente, que ahí pues cada uno comparten sus ideas. El apóstol Pablo en Efesios, vamos a leer esto juntos, capítulo 6, versículo 12 al versículo 18. Efesios 6, del 12 al 18. ¿Contra quién luchamos? ¿Cuál es el origen del principado? Jesús dijo, hablando de Satanás, que es el príncipe, ¿verdad?, de los aires, de este mundo.
debemos de entender que detrás de... Y la palabra dice que todo lo bueno proviene ¿de qué? Por lo tanto, cuando vemos cosas que son anti Dios, recordemos, lo tenemos porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿cómo? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este texto hay que grabarlo con fuego en el corazón del creyente. Encarga un imán y ponlo en tu nevera. Es esencial que entendamos que por un lado no debemos estar dominados por las preocupaciones. ¿Qué voy a hacer en este mundo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con los míos? Ese temor no es bueno si nos dejamos dominar por él. Del mismo modo que tampoco debemos de perder el foco y tomar nuestro lugar como hombres, como mujeres de Dios, como jóvenes del Señor y orar y clamar y decir: Satanás, tu tiempo ha acabado, no tienes autoridad, suerte ni parte en mi familia, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, porque es una lucha espiritual. Como si no fuera poco la preocupación que podamos tener, también tenemos que estar activos y tener cuidado de no dejarnos influenciar por la corriente de este mundo. Porque uno puede estar preocupado, pero si está preocupado además por algo y no tiene la autoridad para orar por ello, porque en nuestra oración hay estorbo, porque vivimos igual, tenemos un error. Voy a poner un ejemplo. Romanos 12:2, que dice: no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es agradable y perfecta voluntad de Dios. Esa renovación de la que habla el apóstol Pablo es permanente, es un gerundio en realidad. Una traducción casi perfecta, no, es complicado a veces, pero sería: no os conforméis sino estar transformándoos. Es como un continuo. Es decir, hay gente que dice: pues yo levanté la mano un día, dije: Jesús, te invito a mi corazón, eres el Señor y Salvador, y se acabó. No es suficiente. Es suficiente para salvación, pero hay que continuar la carrera, hay que tener cuidado. Por eso dice estar firmes. Y dice: no os conforméis a este siglo, a este tiempo en que vivimos. Cuando se dice este siglo, se refiere a esta corriente de este mundo, a este tiempo en el que vivimos. No os conforméis. Y en este mundo hay una gran diferencia, por ejemplo, a los tiempos de Jesús. Este mundo está absolutamente dominado por el consumismo y el materialismo. Y lo que hace la corriente del mundo es influenciar la forma en la que vivimos. Por lo que a veces podemos vivir nuestra relación con Cristo influenciados como por el consumismo. De modo que yo voy a la iglesia, hoy voy a comprar sanidad. Hoy voy a comprar esto. Hoy, la palabra no me ha gustado. Pues entonces no lo compro. Es una mentalidad materialista del Evangelio. Y dista mucho. No, hay que renovar nuestra mente de continuo, delante de su presencia. Porque el Espíritu Santo está ahí para convencernos. Si no tenemos cuidado, podemos ser fácilmente desenfocados. Esto nos habla también de las prioridades que tenemos y la constancia.
El mundo hoy es especialmente superficial. Todo es ahora, ya, va por modas. Hoy me apunto al gym, mañana falto, y al siguiente también. Y luego me siento mal, me vuelvo a apuntar. Y el gimnasio está ahí cobrando mes tras mes y tú has ido 2 veces. Un ejemplo de tantos muchos, ¿eh? Si me pongo a recitar ejemplos no acabamos hasta mañana y seguro que tú estás pensando un montón. Pero hay que permanecer. La inconstancia. El apóstol Santiago dice, versículo 1, versículo 8, que el hombre de doble ánimo, de hoy sí, mañana no, es inconstante en todos sus caminos. Y exhorta, no seáis como las ondas del mar. Pero esto a Dios no le agrada. Hoy, Señor, me comprometo y mañana me ha picado otra avispa y me ha cambiado. Pero ¿es propio de este mundo o no? Son cosas con las que luchamos. También nos habla de prioridades. Vamos a leer juntos Mateo 6, 31, 33. Las prioridades. En esta sociedad donde el bienestar es esencial, no malinterpretéis. Yo creo que hemos conseguido en esta civilización cosas importantes que antiguamente no había. Creo que el bienestar es bueno, es positivo. Es bueno que desarrollemos nuestras carreras, que podamos ahorrar si podemos, que trabajemos por nuestros hijos, por dejarles algo. Pero estoy hablando de lo que nos domina, de lo que son nuestras prioridades. Y a veces el estado del bienestar puede ser nuestra única preocupación. Y vivimos como creyentes y nuestra única preocupación es pagar una hipoteca, conseguir tener una propiedad, tener dinero y tener unas buenas vacaciones. Y no digo que eso esté mal, pero puede estar mal si eso gobierna nuestro corazón, nuestra mente, nuestra intención, nuestra conducta. Y cada uno, yo confío que el Espíritu Santo está hablando con cada uno de nosotros para convencernos en qué situación nos encontramos. Jesús dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En otras palabras, es normal. Mas buscad primeramente el reino de Dios es justicia y todas las cosas os serán añadidas. Vamos a invertir el texto como un juego. Buscad primeramente todas las cosas y luego el reino de Dios y su justicia será añadida. Me levanto, desayuno, voy al trabajo y luego el domingo pues me es añadido. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, no quiero incomodar, pero sí el Espíritu Santo me habló claro acerca de esto. Te lo tengo que decir. No nos dejemos gobernar por la corriente de este mundo. Somos hijos del Altísimo. Pedro dice, en la palabra encontramos en primera de Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Para anunciar ¿qué? No podemos estar arrastrando los pies. No podemos ser inconstantes, no podemos tener alteración de prioridades, no podemos ser hipócritas. No me acompañéis, podéis apuntarlo si queréis, los que están tomando apuntes, pero la hipocresía, igual que la alteración de las prioridades, igual que la inconstancia, también es una corriente de este mundo. El postureo, lo único que me importa es poner una cara bonita en Instagram. Los problemas de autoestima que vivimos hoy en nuestra sociedad son gravísimos. Por culpa de la corriente de este mundo. Satanás tiene dominio sobre la autoestima de mucha gente por culpa de la corriente de este mundo. Y a veces nuestra vida también es influenciada en eso. Y confesamos al Señor con nuestros labios. Decimos que le adoramos, pero en nuestro corazón hay resentimiento, hay murmuración. Hay pecados, cosas que no queremos corregir. Y se produce lo que anuncia el profeta Isaías, capítulo 29, versículo 33. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso,
En este contexto complejo que vivimos, en el que nosotros somos los portadores de ese anuncio esperanzador, ¿cómo analizamos dónde nos movemos, en el ambiente que vivimos, las preocupaciones que nos asedian? ¿Nos dominan? ¿Nos desenfocan? ¿Cómo vivimos luego nuestra vida personal? ¿Nos dejamos llevar por la corriente de este mundo? Querido amigo, tenemos que tomar decisiones basadas en el altar, en la presencia de Dios. No es nunca tarde. Si tú me estás escuchando hoy y sabes que hay cosas que hay que corregir, no es tarde. Nunca es tarde. Jamás es tarde. Hoy es el día. Hoy es el día de oportunidad. Por eso el profeta Amós clamó y dijo: buscadme y viviréis, decía el Señor a su pueblo. Buscadme y viviréis. Hoy tenemos que tomar decisiones. Decisiones acerca de entender en este tiempo que está acabando el año. El pastor Julio dijo que es de evaluación. No es que el 2018 te acuestes de una manera y del 2019 te levantes de otra. No es como los cumpleaños, que te dicen: ¿cómo te sientes con 40? Pues igual con 39. ¿Cómo te sientes con 30? Igual que con 29. Lo que pasa es que no me siento con 50 igual que con 30. Pero de un día para otro las cosas no cambian así por arte de magia. Son las decisiones. Y nosotros quiero que podamos pensar tanto en estas preocupaciones como en la corriente de este mundo, que podamos pensar en qué decisiones debemos de tomar. Una de las primeras enseñanzas de la ley mosaica al pueblo de Israel es el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. El Señor es nuestro Dios, no hay Dios fuera de Él. No hay otras cosas que gobiernen nuestra casa. No hay ludopatía, no hay prodigalidad, no hay vicios que dominen nuestra casa. Es el Señor nuestro Dios. Y Él es uno, no comparte su gloria con nada. Por eso a veces el Espíritu Santo, con esto concluiré más adelante, pero el Espíritu Santo no puede obrar donde le ponemos un palo a la obra de Jesús en nuestras vidas. Porque si Jesús nos limpia con su sangre, nos purifica, pero nosotros no actuamos dando libertad, honrando a Jesús en nuestras vidas, el Espíritu Santo no se puede mover. Por eso es necesario primero arrepentimiento. Porque del mismo modo que Dios envía al Hijo, el Hijo nos deja el Espíritu Santo en este tiempo. Y es importante que entendamos que debemos de honrar a Jesús en nuestras vidas. Por eso el Shema es tan importante. El pueblo de Israel lo entendía. Y además era un constante. Por la mañana, al mediodía, a la noche. Porque era un presente. El Señor es lo primero. No lo segundo, no lo tercero, no lo cuarto y no si me da tiempo. Es lo primero. Y Él es nuestro Señor y Dios. Jesús, cuando le confesamos, es Señor y Salvador. Tenemos que tener cuidado en nuestra casa, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que escuchan nuestros hijos en nuestras mesas? ¿Qué es lo que gobierna nuestras palabras, nuestros pensamientos? El otro día vi un informe de la Consejería de Educación que advertía de los problemas de que a veces los bullying estaban influenciados por los mismos padres que participaban en grupos de WhatsApp donde se criticaban a los profesores y al centro educativo. Tengamos cuidado de no ser marujas, tengamos cuidado de no ser mal hablados, tengamos cuidado de que nuestra voluntad gobierne nuestra boca y no nuestras emociones, nuestra mente y nuestra boca. Porque entonces estaremos desubicados y no estaremos honrando a Jesús en nuestra vida y el Espíritu Santo no podrá hacer su obra perfecta. Porque nosotros estaremos actuando contra nuestras obras de arrepentimiento. Arrepentimiento significa metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad. Y mentalidad en el hebreo también es lev, que es corazón, conducta, forma de pensar, forma de actuar, forma de caminar. Si no hay un cambiamiento en eso, no vale. La prisión está llena de hombres que tienen cargos de conciencia, pero no todos están arrepentidos. Fue una de las cosas que yo aprendí cuando empecé a hacer práctica penitenciaria.
Lo importante es que haya un arrepentimiento, un cambio de conducta. Por eso, ¿qué es lo que gobierna nuestras casas? Quiero que pensemos por un momento que si nos preocupamos, pero no tomamos decisiones, nos estaremos equivocando. Si nuestros hijos no tienen una Biblia para leer, si no pasamos tiempo devocional, si no enseñamos a tener tiempo de oración, ¿tú te crees que media hora de escuela dominical pueden combatir 24 horas al día, de lunes a sábado, con amigos, con las escuelas, en esta corriente del mundo? Pero ¿quién tiene aquí la culpa? No es el sistema, es que hay que votar a otros políticos. No. La promesa es, cree tú y tu casa será salvo. Satanás no tiene autoridad sobre tu casa. Satanás no tiene autoridad sobre tu familia, sobre tus hijos. Por eso el proverbio dice, instruye al niño en su camino. Cuando dice instruye, algunos pensamos que es la instrucción militar. No. Instruye es sinónimo más próximo al castellano de dedica. Dedícate a tu hijo. ¿En qué dedicamos? Pero no todo es malo, ¿eh? Viene el anuncio de esperanza. Cuando nos encontramos en situaciones complejas así, es importante hacer un pacto. Por eso encontramos en el capítulo 24 de Josué un relato en el que el pueblo de Israel, pues algunos estaban adorando a otros dioses. Todo lo bueno que había sucedido antes, la conquista, la salida de Egipto, ¿verdad? Milagros tan poderosos. A veces nos ocurre que empezamos a tope, ¿no? Cuando venimos a los pies de Jesús, porque estamos con ese primer amor, con ese estoy on fire, ¿no? Pero después, cuando pasa el martes, jueves, cuando llegan otros días, otros meses, la cosa se puede enfriar y tenemos que tener cuidado de no volver de donde salimos, porque es un principio espiritual. Y Dios habla claramente a Josué. Y lo podemos encontrar en el versículo 14, 15 del capítulo 24 de Josué. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escuchad bien, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Puedes decirlo, yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy no estamos en una sociedad politeísta, pero hay otros dioses que se erigen en nuestra sociedad. No les sirvas, ni tú ni tu casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Es importante que entendamos esto, porque hay un propósito, y es que estemos preparados para no estar preocupados para saber si tenemos que proteger, enseñar a ser protegidos a nuestros hijos o enseñar a defenderse del mundo en el que vivimos. Tenemos que crear y creer un contexto en el que le enseñemos a que ellos son la esperanza de este mundo. Ese es nuestro legado. Por eso hoy, cuando estamos finalizando el año, cuando estamos pensando en el anuncio de la venida de Jesús al mundo, debemos de pensar que somos nosotros los portadores. La gran comisión en Mateo 28 es claro, id. ¿Y las señales os? Hay gente que sigue las señales, que está obsesionada. No, yo hasta que no vea el milagro no oro. Dice, entonces, ¿para qué? No. Debemos de confiar que el Espíritu Santo hace su obra, que nosotros somos el canal directo para anunciar la salvación y que luego es el Espíritu Santo quien convence. Tú no tienes que convencer a nadie, porque vas a fracasar. Quiero que por un momento podamos pensar cuánto necesitamos del Espíritu Santo, cuánto necesitamos renovar nuestro pacto para poder ser esa esperanza que el mundo necesita.
No entremos en contiendas, no entremos en círculos viciosos, desorientándonos, dejándonos dominar, sino digamos, Señor, heme aquí. Como cuando compartió la palabra del capítulo 1 de Isaías, el pastor Yalma, y dijo, en esta visión el Señor dice, ¿quién irá? Heme aquí. No importa qué contexto tengamos, ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra tu casa. Nadie puede tocar tu hija. No tengas dominación de la preocupación por tu familia. Dios tiene el control. Pero además es día también para decir, hoy Señor, hay cosas que han dominado mi vida. Las entrego a ti. Hacemos un pacto, yo y mi casa. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Yo y mi casa de servirte, de honrarte, de ponerte en alto. Y si hay algo que estorba, hoy dile, Jesús, límpiame con tu sangre. Límpiame mis pecados, de mis pensamientos, de mis actitudes. Porque yo quiero dejar obrar a tu Espíritu Santo. Porque la única esperanza es que haya una visitación poderosa, un avivamiento poderoso en tu iglesia. Clama ahí por donde estás, por un avivamiento, diciendo, Señor, te necesitamos tanto, porque sin ti no somos nada, absolutamente nada, porque tú eres la única esperanza y nosotros somos los únicos que pueden portar. Mientras hay iglesia en la tierra, hay esperanza. Mientras el Espíritu Santo siga moviéndose, hay esperanza. Ahí mientras estás orando, deja que el Espíritu Santo te esté hablando ahí donde estás. Hoy es día de pacto, hoy es día de corregir, hoy es día de entregar, hoy es día de clamar. No importa si estás preocupado, hoy es día de altar para echar tu ansiedad y tu preocupación. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a actuar con sabiduría, con inteligencia en este contexto. Si tú hoy tienes que tomar decisiones, hoy es el día que le digas, Señor, ayúdame. Si hay cosas en tu vida, en tu casa que deben de ser corregidas, tú, tu esposa, tu casa, di, Señor, hoy hacemos pacto contigo. Porque hay un propósito. Y es que tú seas la sal, la luz de este mundo. Somos la sal y la luz. Sal de la tierra, luz de este mundo. Yo siento que tengo que cerrar esto abriendo un llamado para el altar. Está abierto, sea como sea, que el Señor hoy haya hablado tu vida. Sea para echar tu preocupación sobre Él, sea para corregir cosas, sea para clamar por un avivamiento en la iglesia, en tu casa. Tú quieres ver a tus hijos transformando el lugar donde se encuentran. Tú quieres ver tu vida transformando tu trabajo. Tú quieres ver el poder de Dios obrando donde tú estás. Hoy es el día que te puedas levantar, pasar al frente y clamar, decir, Señor, te necesitamos. Por eso, si este es tu deseo, el altar está ahora abierto. Pero no resistas al Espíritu Santo. Si hay en ti un deseo, un clamor por decir, Espíritu Santo, yo te necesito en mi casa, te necesito en mi hogar. Este clamor es una necesidad para mi vida. Hoy es una necesidad para mi casa. Hoy es una necesidad para nuestra sociedad. Declaramos día de salvación, declaramos día de oportunidad. Aleluya. Este tiempo está abierto mientras suena esta canción.